Muy buenos días. Reconociendo nuestro patrimonio cultural es un programa de Telecucaita gracias a la convocatoria de concertación departamental de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, además apoyado por la Administración Municipal de Cucaita en cabeza del ingeniero Marcos Daniel Borda Parra. Nos encontramos el día de hoy con uno de los líderes más importantes del municipio, don Florentino Borda Largo. Además, pues una invitación muy especial a usted y agradecerle por haber sido el promotor de ese proyecto de acuerdo que declara algunos sitios importantes del municipio como patrimonio de nuestro bello Cucaita. Don Florentino, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos y por contarnos parte de la historia de uno de esos tantos sitios que tenemos en Cucaita y que desafortunadamente por falta de promoción de nuestros sitios, nuestros jóvenes no los conocen, no los cuidan y no ayudan a conservarlos. Que eso es de lo que se trata este programa, que los jóvenes, los niños conozcan, pero también que los propios cucaitenses conozcamos nuestros sitios patrimoniales y por qué no pensar en diseñar a futuro unos programas de turismo para que se dinamice la economía, para que se conozca nuestro municipio y pues para que ayudemos en la conservación de esos lugares. Maestro Henry, muy buenos días, muchas gracias por su invitación. La verdad es que quien desconoce la cultura está condenado a desconocer la historia. Y un pueblo sin cultura es un pueblo sin historia. Entonces, precisamente ese proyecto de acuerdo que se aprobó hace muchos años, se busca rescatar esa parte de la cultura y la historia de nuestro pueblo, que son pueblos humildes pero muy históricos, sino que la verdad es que nadie se ha interesado hasta ahora, usted, maestro Henry, que le ha metido garra a esto, y es muy importante porque son pueblos que tienen mucha historia. Por ejemplo, acá en este sitio donde estamos en un sitio que fue emblemático por siglos para nuestro pueblo, para nuestros habitantes. Este es el sitio de La Toma. ¿Por qué se llama La Toma? Porque viene precisamente del sitio del Rincón de los Recuerdos. Es una toma que tenía su caudal de agua para bañar todas las cuadras de este municipio cuando se sembraba la famosa cebolla larga, la que hoy siembra Quitania nada más. Al igual, aquí en este sitio bebían todos los ganados de todos nuestros campesinos, y era un sitio muy emblemático porque era el llamado sitio La Toma. Era un sitio de encuentro también para disfrutar del paseo de olla o del baño o de la caza de peces, truchas, que en ese tiempo llamábamos, en el sitio del Rincón. Entonces se denominó el Rincón de los Recuerdos porque la verdad es que ese sitio del Rincón tiene mucha historia. Tiene historia turística, tiene historia amorosa, tiene historia de las historias de verdad. Entonces este es el primer sitio donde nos vamos a trasladar ahorita a buscar los sitios verdaderos que muchos de nosotros en nuestra niñez, en nuestra infancia, era nuestro recrear. Eso era de vez en cuando, pero eso era muy feliz, hacer un paseo de olla, ir a hacer melcochas, irse uno a bañar, ir a coger pescaditos, ir a hacer el asadito de mazorca, de carnecitas y oía. Y en fin, eso reposa muchos recuerdos en la mente de los cucaitenses de la época, de hace 50 años. Y obviamente que uno quiere que la juventud sepa cómo fue su pueblo, cómo fue Cucaita hace siglos atrás y años atrás. Claro que sí. Además es un sitio importante, creo, considero, por dos aspectos, ¿no? Y es que en nuestra época de estudiantes de la escuela, el paseo de fin de año era al Rincón, ¿no? A Sí, hacer las melcochas y digamos que era como el momento de cerrar el año. Pero además, pues no es un secreto los problemas que tenía y que aún tiene de agua el municipio, y era el sitio donde iban nuestras las lavanderas a lavar la ropa de las casas, ¿no? Entonces, creo que ese es otro trabajo que se ha perdido, que es el de las lavanderas, ¿no? Ya la modernización, sí. todo el mundo tiene lavadora en su casa y ya no se usa de ir en el burro con las cargas de ropa y lavar y en la tarde regresar, ¿no? Mira que ese sitio, de verdad que uno se llena de nostalgia recordándolo,
el sitio del Rincón, que se denominó ahora, pues, en ese acuerdo, el Rincón de los Recuerdos, valga la redundancia, porque allá uno recibía, en esa época había la materia en la escuela de la botánica, una materia que se llama botánica, y allá nos llevaban muchas veces los profesores a dictarnos esa clase, y obviamente que aprendía uno mucho, pues de botánica, de naturaleza, de todo, y de paso, pues se hacía el paseíto, se hacía la melcochita y había el bañito. Y el que no se quería bañar, a las malas iba a dar entre el charco del agua o entre la piscina natural que allí ella misma se hacía naturalmente. Pero ese sitio es muy importante rescatarlo y historia es lo que hay de ese sitio. Hay que rescatar esas historias. Claro que sí, porque además pues es parte del camino hacia los escalones, ¿no? Que era por donde Sí, venían los estudiantes de esa vereda a la escuela San Felipe cuando, pues digamos que la escuela no tenía tanto auge en esa vereda, ¿no? el sitio Rincón está prácticamente, se denomina desde el puente que está sobre la vía que nos conduce, la vía nacional de Tunja Chiquinquirá. Allí también había, en la época, me contaban nuestros padres, que allí hubo, cuando bajó la carretera, que eso fue en el año 57, allí hubo un campamento, en el Rincón, ahí hubo un campamento de trabajadores, los que nosotros denominábamos carreterunos. Y allí también en ese campamento quedó mucha historia plasmada. Allá hubo mucho desarrollo en la cuestión de mano de obra cuando la escasez de trabajo aquí en este valle, en este Cucaita, Sora inclusive. Entonces, debido a ese campamento que formaron ahí o fomentaron ahí el Ministerio de Obras Públicas en esa vez, entonces allí trabajó mucha gente, tanto del pueblo aquí de Cucaita como gente que venía de afuera, bien fuera con los bulldózeres, con las máquinas que venían haciendo la apertura de la vía. Y de allá del sitio del Rincón también hubieron muchos recuerdos amorosos. Aquí hay gente que quedaron de recuerdos de sus ratos de apasionamiento, quizá de algunas mujeres de este pueblo con los famosos carreterunos o operarios de maquinaria. Pues que usted sabe que en la época el que operaba una máquina era un príncipe. Claro, En, era otro sí, contexto, ¿no? sí. Entonces, ese sitio del Rincón es muy emblemático, de verdad. Ese es un sitio que tenemos que rescatarlo. Lamentablemente la fuente se secó. Desafortunadamente ya esto es muy poco lo que queda de recuerdo, pero fue muy emblemático para la historia de Cucaita. Bueno, pues ojalá con los programas de reforestación que se están haciendo, ojalá algún día volvamos a ver esa quebrada por la que muchos teníamos que pasar en las mañanas y en las tardes cuando íbamos para la escuela. Y no sé, ojalá pudiésemos volver a ver esa fuente nuevamente con agua. Pues lo invito a que vayamos al sitio del Rincón. Sí, claro que sí, maestro. Vamos a hacer el recorrido y Claro que vamos sí, haciendo vayamos. las respectivas comentarios. Bueno, después de una buena caminada desde el sitio La Toma, llegamos a este punto que era el Rincón y que nos trae tantos recuerdos, que como decía usted, extra cámaras, va a tocar invertirle el nombre, ya no se va a llamar el Rincón de los Recuerdos, sino Sí, los los recuerdos de lo recuerdos que del queda del Rincón. Rincón. Pues Cuéntenos sí, otras de esas anécdotas interesantes, don Florentino. pues sí, maestro Henry, mire, este era el lugar donde veníamos a hacer los famosos paseos de olla, a hacernos el bañito corporal, todos bilungos. En esa época ni pantaloneta ni nada, eso era como Dios lo trajo al mundo. No había morbos, ¿verdad? Y no había hormo, eso había un respeto, había una buena crianza, de verdad hay que recalcar eso, había una buena crianza y todo el mundo se respetaba mutuamente su cuerpo, eso era con todos los términos de verdad. Entonces, por ejemplo, los profesores nos ponían a bañarnos los niños en una parte muy reservada y las niñas mucho más. Entonces, los profesores se bañaban con los niños, ellos utilizaban así su pantaloneta y las profesoras se bañaban con las niñas, porque es que habían dos piscinitas naturales, esta es una de ellas que ya no vemos, sino lo que usted dice, maestro Henry, ya no queda sino los recuerdos del Rincón. Pero este sitio
nos recuerda mucha infancia, nos recuerda muchas cosas lindas que vivimos acá. Acá era donde hacíamos las famosas melcochas, traíamos panela y los profesores nos ayudaban cómo elaborar las melcochas y nos enseñaban, por cierto, cómo se hacían las melcochas. Acá también hacíamos los famosos asados de mazorca o carne si había los medios, si había el centavo, que eso era muy difícil. Pero entonces traía cualquier cosita y se prendía fuego y obviamente tampoco no habían esos incendios forestales que hoy día nos castigan el planeta. Pero acá se pasaban ratos felices. Cuando se nombraba en la escuela, en nuestros diferentes grados, el paseo hacia el rincón o la clase del rincón o el baño hacia el rincón, eso era una felicidad total. Hoy ya no queda sino la infelicidad de saber que estos sitios se han perdido, que es difícil de recuperarlos, pues tampoco no es imposible, con la ayuda de Dios todo es posible, pero aquí donde estamos es el famoso sitio El Rincón. Por aquí corría muchísima agua durante muchos siglos, según los antepasados, lo que, valga la redundancia nuevamente, lo que mantuvo con vida parte del valle de Cucaita cuando no se sembraba sino cebada, maíz y cebolla larga, porque lo otro ya vino reciente, la cebolla cabezona ya vino reciente. Pero este sitio de verdad vale la pena que las autoridades, la juventud, la niñez tengan en cuenta que este fue un sitio y seguirá siendo un sitio para recordar, un sitio donde deberíamos todos luchar a ver si pudiéramos recuperarlo con reforestación acuática, porque uno de los errores de las grandes corporaciones que han administrado nuestro planeta, nuestro país, es sembrar árboles que acabaron con el agua. Eso es una cosa que, que no se debe haber hecho, porque por ejemplo el eucalipto toma mucha agua, la acacia toma mucha agua, y acabaron con los árboles naturales que sí producían el agua. Entonces las corporaciones tendrían que hacer un llamado para que fijen el material que es para cada zona y no metan árboles que están acabando ya con el planeta prácticamente, porque al morir, a ver, al escasecerse el agua, muere el planeta porque se acaba la vida. Claro que sí. Don Florentino, usted que tiene unos poquitos años más que yo, no sé, este lugar también está asociado con esos asados y los paseos de olla que hacía el grupo cultural del municipio después de la celebración del 6 de enero. Claro que sí, yo me acuerdo, hombre, que pasaban las fiestas de enero, había un grupo también que se llamaba de la Ocena, entonces era una cantidad de juventud que estaba incluida en diferentes actividades, hacían también sus paseos, por supuesto que eran de más categoría, porque esos traían chicha, traían guarapo, traían cerveza, traían sus traguitos, traían buena carne, y Y las pues, gallinas, ¿no? y las Las gallinas que se gallinas, dejaban por ahí coger. las gallinas Sí, creo que es un hecho cultural muy interesante, y es que el grupo que hacía toda la velada del 5 de enero en la noche, de alguna manera, el 6 en la noche se iban y se robaban las gallinas, sí. pero no se veía en esa época como una maldad, sino era como una travesura de ese grupo, y socialmente digamos que estaba casi que aceptado que había que cuidar las gallinas en la noche del 6 de enero porque los jóvenes que hacían la velada y se robaban las gallinas para hacer el paseo de olla, ¿cierto? Sí, mira, en esas yo nunca participé, pero sí se escuchaba de ellos que las pobres gallinas, trasnochadas de las fiestas de enero, les cogían el sueño en el gallinero y los otros andaban y las cogían dormidas. Y las traían aquí, le daban su baño de agua caliente y hacían sus buenos almuerzos, sus buenas comilonas, sus buenas tomalonas, y traían chicha y cerveza. Y aquí este sitio, yo creo que eso hay muchas personas, hoy ya, al igual de la edad mía, que ya estamos entrando a la tercera edad o ya somos de la tercera edad, recordaremos que de una u otra forma este sitio del Rincón de los Recuerdos nos dejó en nuestras vidas muchas cosas bellas, porque de verdad vale la pena recordar esto que fue tan bonito, que era un sitio turístico para todos nuestra juventud, nuestra niñez, y bueno, hasta hace unos 20 años todavía tenía algo de vida, pero es que hoy sí ya desapareció esto. Sí, desafortunadamente se Ya no perdió este queda lugar. sino los recuerdos del Rincón. Don Florentino, le agradezco mucho
su participación en este programa que se llama Reconociendo Nuestro Patrimonio, que es un programa de Telecucaita, gracias a la Secretaría de Cultura y Patrimonio del departamento y al programa de concertación departamental Territorios Culturales, además de la participación y del apoyo de la Alcaldía Municipal de Cucaita. Y permítame invitarlo a que sigamos inculcándole a nuestros jóvenes el cuidado. Bueno, primero que conozcan estos lugares, porque los muchachos de hoy día no los conocen, que conozcan estos lugares y que nos ayuden a conservarlos, que son parte de nuestra memoria y que se cuentan innumerables historias alrededor de estos lugares. Pues maestro Henry, muchísimas gracias a usted, a Telecucaita también, por esta invitación. Y invitar pues a la niñez, a la juventud, que se unten, que se palpen de historia, porque, y sobre todo, en Cucaita, que es muy cultural, lo que hablábamos de la fiesta de enero, es parte de la cultura de nuestro pueblo. Hay que rescatar la cultura, porque un pueblo que no tiene cultura o que no conoce cultura está condenado a desconocer su historia. Entonces la invitación es para que, al igual que usted lo está haciendo, al igual que Telecucaita, sigamos rescatando la cultura y la historia de nuestros pueblos. Claro que sí, don Freddy. Muchas gracias y los esperamos en un nuevo programa reconociendo nuestro patrimonio para que salvaguardemos estos lugares, para que difundamos los mitos, los cuentos, las leyendas que hacen parte de esta programación. Feliz día. Muchas gracias.